Muy bien, continuamos con más Sama Noticias y nos vamos a meter en el segmento Desarrollo Sustentables, Alimentos y su cuestión social. Ya está nuestro compañero Fabián Rojas. ¿Cómo está, Fabián? ¿Cómo andamos? Perfectamente presentado, muchas gracias. ¿Cómo estás, Sergio? Esta es la columna de Prensa Institucional, donde procuramos hablar un poco de lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable y sobre todo la cuestión social que hay detrás de los alimentos. Vuelvo a encontrarme acá con alguien que ya ha venido varias veces. Estamos hablando de la ingeniera Natalia Silva. Ella es docente de la Universidad Nacional de San Juan, de la carrera de Ingeniería Agronómica. También es parte integrante de la cooperativa Boca del Tigre, que se encuentra ahí en San Martín. Y, como si fuera poco, también es parte del INTA. ¿Cómo estás, Natalia? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días a vos, a todas las personas que miran el programa. Muchas gracias por siempre estar trayendo la voz del campo a lo que es la universidad y el canal de la universidad. Es importantísimo. Es importantísimo también hablar, Natalia, nos habíamos propuesto que habíamos asomado un poquito ya en ediciones anteriores a esta temática y tiene que ver con el precio de los alimentos. ¿Cómo se conforman estos precios ahí en los lugares rurales, por ejemplo, digamos, en los productores, productoras? ¿Cómo se conforman? Bueno, es muy interesante. Vamos a empezar a ablandarnos los oídos de estas temáticas. La cuestión de los precios es compleja en términos de para cada alimento va a ser diferente, pero yo me imaginaba para este programa la pregunta clara, ¿no? Productores empobrecidos, consumidores que pagan caro por los alimentos. ¿Qué pasa ahí en el medio? Como venimos diciendo, siempre para que el alimento esté en la mesa hay una compleja, densa organización de personas que hacen que el alimento llegue. Entonces, en esos pasos y en esa distancia que hay entre consumidores y productores, es que se dan diversas especulaciones que terminan impactando en el precio, además de los modelos productivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que se va quedando con porción de la torta y que somos nosotros quienes a diario, por ejemplo, las personas que hoy van a consumir un plato de comida, seguramente han pagado por esas verduras y los productores han recibido muy poco dinero. Hay distintas situaciones y cada modelo productivo va a tener una eficiencia, digamos, diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Mayormente en las hortalizas, y para ponerle ejemplos más comunes, ¿no, Fabián? Para que eso se vuelva más cotidiano. En la producción de hortalizas, mucha de la producción está en manos de personas que no son dueñas de la tierra. Bien, ahí tenemos un costo aparte. Ahí tenemos un costo que va directamente a los alimentos. Muchas de las producciones de alimentos en el país y sobre todo en la región cuyana también, muchos alimentos vienen de Mendoza, donde hay muchas familias que no son propietarias, ya sea o porque son inmigrantes, ¿sí? O porque el costo de la tierra es muy alto y entonces tienen que pagar alquileres. Cuando tienen que pagar alquileres, eso va directamente a los alimentos. Bien. Por eso muchas organizaciones sociales, campesinas, están peleando por lo que es la ley de acceso a la tierra. Bien. La ley de acceso a la tierra surge en el marco de la mesa agroalimentaria, donde hay muchas organizaciones y lo que propone es un procrear rural para comprar tierra. Bien. Esa es una manera de que los alimentos pudiesen quedar más baratos. Es decir, productores, productoras que supuestamente, que viven en un departamento rural de San Juan, puedan acceder, ingresar en un plan para acceder a tener sus propias parcelas para llegar a producir. Exactamente. Y a través de créditos. Ni siquiera se está solicitando... una política pública. Claro, una política pública de créditos a los que puedan acceder los productores. Bien. Después, por otro lado, también si el modelo de producción requiere el uso de muchos insumos, los insumos están dolarizados. Estas palabras raras pueden no parecernos familiares, pero fertilizantes, fungicidas, que hacen que yo saque 40 cajones de tomate, que es lo que necesito para pagar el alquiler de la tierra, son caros, están dolarizados, claro. Aumenta el dólar, aumenta en ese modelo de producción. Por esto estas organizaciones agrarias de la mesa agroalimentaria están proponiendo un giro hacia la agroecología, que la agroecología entre una de sus patas reemplaza esos insumos por producción de compostajes propios, mejoras en los suelos, uso de técnicas de cultivo que eran ancestrales y que nos permiten independizarnos de pagar esos insumos dolarizados. Bien. En el cinturón hortícola de todas las ciudades y pasa en el cinturón hortícola de San Juan, que no llega a ser un cinturón, sino cada vez es un pedacito más chiquito del médano de oro, los productores sacan a cuenta los insumos. Al final de las producciones, cuando cobran los cajones de tomate que venden,
tienen que ir a la agroquímica y pagar. En eso, en una economía muy inestable, el precio del dólar cambió y el precio de los insumos se actualiza. Entonces ese productor va cada vez más empobrecido porque no le alcanza para pagar esos insumos. ¿Y qué podría hacerse en ese caso específico, Natalia? Por ejemplo, productores de tomate, ¿hay una fórmula, digamos, como por ejemplo para fertilizantes así de manera naturales realizados en la tierra? Primero es entender las lógicas de producción. Los productores de tomate tal vez quieren un tomate homogéneo, uniforme, y quieren más de 40 cajas de tomate. Claro. Entonces, más allá de pensar en su propio negocio, está pensando en ese estándar que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero ¿qué pasa? 40 cajas de tomate con insumos altísimos, tal vez es peor que 20 cajas de tomate mucho más económicas en su producción. Claro. ¿Sí? Entonces, el giro tiene que ser la independencia de los insumos dolarizados, eso lo propone. Eso significa mejorar los suelos, que los suelos ya no sean un sustrato donde está la planta y yo le pongo todo soluble y externo, sino que sean suelos que realmente tengan vida y que se generen ecosistemas que alimenten a 20 cajas de tomate y no a 40 Bien. a costa de usar los insumos externos, ¿no? Claro. Ese es el modelo dentro de lo técnico que propone la agroecología. Bien. La organización y el rol activo de los consumidores y las consumidoras, que seguramente hay muchas personas viendo este programa, conociendo de dónde viene lo que comemos. Entonces, si yo estoy pagando 200 pesos el kilo de tomate, asegurarme que la mayor parte de esos 200 pesos llegue al productor. Bien. ¿Y cómo se hace, para ir cerrando ya, Natalia, para que esos productores, por ejemplo, tengan conciencia de esto, de que se puede hacer esta especie de giro, ¿no? Y salirte de esa estandarización capitalista, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? ¿Es una cuestión de comunicación? ¿Es una cuestión de trabajo en territorio? Sí, son varias vías. Primero que es cultural. Todas las personas desean vivir en ciudades, todas las personas desean irse a las ciudades, hay una tendencia a la modernidad que hay que cortar. La crisis climática también la está cortando en sí misma, las pandemias nos están llamando a hacer otra cosa. Bueno, en el campo pasa lo mismo, la tendencia es la modernidad, más productos, semillas híbridas. Y productos cada vez más parecidos entre sí. Claro, homogéneos. Homogéneos, claro. Rescatar semillas, que los consumidores conozcan y quieran saber cómo fue producido lo que comemos, es también una vía. Armando planes de negocios para eso, conexiones, y también forma parte de todo lo simbólico que hay que empezar a cambiar para que también los productores quieran volver a algo que no hace mucho era de otra manera. Claro. Estamos hablando solamente de que la revolución verde fue a mediados del siglo pasado, pero acá los productos químicos se popularizan a fines de los 80 y en los 90. No tenemos mucho que cambiar, solo tenemos que decidirnos, organizarnos y empezar a dar buenos ejemplos y empezar a discutir los costos económicos de los modelos de producción y no creer que puede haber una sola forma de hacerlo. Pero si yo te hablo, por ejemplo, de cooperativas, estos preceptos es como que sí están más presentes. Podrían estar o no, hay cooperativas que siguen con un modelo de producción de insumos externos. Insumos externos me refiero a agroquímicos, y son cooperativas que están endeudadas a lo mismo que productores individuales. Bien. Cooperativas nuevas o que estas cooperativas entiendan esta forma de trabajo puede amortiguar el paso de estar con un modelo productivo hacia otro. Bien. Muy interesante, Natalia. Gracias una vez más por haber estado acá con nosotros y vamos a seguir con diferentes temáticas, subtemáticas, digamos. Y no hemos hablado de la especulación de los intermediarios. Ese sería el próximo tema Lo vamos a a ver dejar en para el la precio. próxima. Sí, La especulación. Un tema muy en boga.